Bienvenidos a Cibero, el canal donde contamos las historias más impactantes, sorprendentes y reales del mundo del cibercrimen y la seguridad digital. Si te apasionan los casos de hackers, fugas digitales, ingeniería social y los enigmas del mundo cibernético, este es tu lugar. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy es uno de los casos más emblemáticos del hacking moderno. En 1995, el mundo recién comenzaba a conocer el poder de Internet. La gente todavía aprendía a usar el correo electrónico, las redes y las primeras computadoras personales. Pero mientras la tecnología avanzaba, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba un problema que no sabía cómo resolver. Un nombre empezó a circular dentro del FBI. Un nombre que despertaba preocupación, curiosidad y, en algunos casos, miedo. Kevin Mitnick. Para muchos agentes federales, él era como un fantasma. Un hacker capaz de entrar en sistemas complejos, desaparecer sin dejar rastro y desafiar las defensas digitales de grandes corporaciones. Los diarios lo llamaban el hacker más peligroso del mundo. Algunos aseguraban que podía acceder a sistemas militares. Otros afirmaban que tenía el poder de apagar redes telefónicas enteras. Pero la realidad estaba muy lejos de lo que aparecía en los titulares. Kevin no era un criminal violento, ni un enemigo del Estado. Era simplemente alguien impulsado por una curiosidad inagotable. Un joven obsesionado con entender cómo se comunicaban las máquinas y por qué las personas confiaban en ellas sin cuestionar nada. Esta es la historia de cómo la pasión por el conocimiento convirtió a un hombre en el objetivo de una persecución nacional, y cómo ese episodio cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la seguridad digital. Para entender esta historia, necesitamos volver en el tiempo. A una época en la que Internet apenas daba sus primeros pasos, y en la que los sistemas más importantes dependían de líneas telefónicas, señales analógicas y mucha improvisación tecnológica. Era un mundo donde casi nadie comprendía realmente cómo funcionaban las redes. Las empresas confiaban en estructuras frágiles, y la seguridad digital era más una ilusión que una realidad. Pero Kevin sí entendía ese universo. Veía patrones donde otros veían caos. Encontraba puertas ocultas donde todos creían que había muros. Mientras los datos viajaban por cables y servidores primitivos, él descubría cómo todo estaba conectado, y lo hacía con una facilidad que el gobierno no tardaría en notar. El primer hack de Kevin no tuvo nada que ver con computadoras. De niño, descubrió cómo viajar en autobús gratis usando boletos descartados. No buscaba engañar. Buscaba entender. Ese impulso por revelar mecanismos ocultos se transformaría en la esencia de todo lo que haría en su vida. Antes de la expansión de Internet, la telefonía era el corazón de toda comunicación. Y Kevin quedó fascinado con ese universo. Aprendió a interpretar tonos, señales y fallos. Descubrió cómo funcionaban las centrales y cómo podían manipularse. Era el nacimiento del phreaking, una forma temprana de hackeo enfocada en las redes telefónicas. Lo que para muchos era magia, para Kevin era pura lógica. Cuando llegaron los años 80, el mundo empezó a cambiar. Las computadoras personales se volvieron más accesibles, y miles de instituciones conectaron sus sistemas sin imaginar que alguien pudiera entrar desde afuera. Para la mayoría, esos sistemas eran cajas misteriosas. Para Kevin, eran puertas esperando ser abiertas. Universidades, corporaciones, laboratorios. Todos usaban tecnologías nuevas pero con defensas débiles, a menudo diseñadas por personas que jamás pensaron en amenazas digitales. Kevin exploraba esos sistemas con la precisión de un cirujano. No buscaba derribar servidores, ni robar dinero, ni esconder rastros delictivos. Su motivación era mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profunda. Quería entender cómo funcionaba cada engranaje del mundo digital. Su habilidad crecía rápidamente, y con ella, su reputación entre los círculos de hacking. Kevin no era un criminal en busca de caos, era un curioso compulsivo que siempre quería ir un paso más allá. A medida que las habilidades de Kevin crecían, también crecían las señales que dejaba atrás.
Pequeñas anomalías en los registros, accesos que nadie podía explicar, llamadas desviadas entre ciudades distintas. Fragmentos dispersos que empezaron a llamar la atención de las autoridades. En aquel tiempo, muy pocos agentes federales entendían realmente cómo funcionaba una red. Pero sabían reconocer un patrón cuando lo veían. Una misma figura parecía aparecer en incidentes aislados, como una sombra que se movía entre empresas, universidades y proveedores de telecomunicaciones. El FBI no sabía quién era Kevin Mitnick. No sabían su rostro. No conocían su paradero. Pero sabían que había alguien ahí afuera, capaz de entrar y salir de sistemas sensibles sin ser detectado. Para los agentes, esto no era solo curiosidad mal encausada, era una amenaza potencial a infraestructuras que el país dependía. Y cuando los accesos no autorizados comenzaron a afectar compañías importantes, la investigación se volvió prioridad nacional. Sin saberlo, Kevin había encendido una alarma, que pronto lo convertiría en el hacker más buscado de Estados Unidos. Cuando Kevin se dio cuenta de que el FBI estaba siguiendo sus pasos, entendió que su vida ya no podía continuar como antes. No bastaba con ser cuidadoso. Ahora debía volverse invisible. Así comenzó una existencia nómada. Cambiaba de nombre cada pocos meses. Buscaba empleos temporales que no llamaran la atención. Alquilaba habitaciones pequeñas, siempre pagadas en efectivo, y jamás permanecía en el mismo lugar por mucho tiempo. Vivir así significaba renunciar a amistades, a rutinas, a cualquier cosa que pudiera dejar un rastro. Cada llamada telefónica debía ser calculada. Cada movimiento, discreto. Kevin no era un fugitivo armado. Era un joven perseguido por su inteligencia, obligado a esconderse porque sabía demasiado en una época en la que casi nadie entendía el mundo digital. Y mientras las autoridades fortalecían la búsqueda, Kevin aprendía a moverse como un fantasma. Silencioso, solitario, y siempre un paso adelante. Escondido detrás de identidades falsas, viviendo en apartamentos diminutos y usando teléfonos públicos para no dejar rastros. Kevin podría haber abandonado por completo el mundo digital. Pero no lo hizo. No podía hacerlo. La tecnología era parte de él. Un rompecabezas interminable que lo mantenía despierto por las noches, una puerta que siempre quería abrir para entender qué había detrás. Incluso en la clandestinidad, Kevin seguía explorando sistemas, estudiando protocolos, analizando vulnerabilidades. No lo movía el deseo de causar daño, sino la necesidad casi compulsiva de comprender cómo funcionaba cada pieza del engranaje digital. Desde la oscuridad de sus refugios temporales, programaba herramientas, descifraba redes, y observaba cómo el mundo tecnológico crecía sin que la mayoría entendiera sus propios riesgos. Para Kevin, aquello era un desafío intelectual. Para el gobierno, era una amenaza impredecible. Mientras él trabajaba en silencio, sin intención de destruir nada, el FBI interpretaba cada nueva intrusión como un acto de provocación. Era el choque entre dos mundos. Uno guiado por la curiosidad, y otro gobernado por el miedo a lo desconocido. A medida que la investigación avanzaba, la historia de Kevin comenzó a escapar del mundo técnico, y a entrar en el territorio más peligroso de todos. La opinión pública. Los medios de comunicación, fascinados por la idea de un hacker invisible capaz de infiltrarse en cualquier sistema, empezaron a construir una narrativa sensacionalista. Titulares exagerados, testimonios distorsionados, y teorías que convertían a Kevin en una especie de villano digital omnipotente. Algunos periódicos afirmaban que podía acceder a bases militares. Otros insistían en que tenía la capacidad de apagar redes telefónicas completas o provocar el colapso de empresas con un simple comando. Nada de eso era cierto. Pero la verdad vendía menos que el mito. Y cuanto más crecía ese mito, más presión recibía el FBI para capturarlo. Ahora no solo buscaban a un hacker. Buscaban al monstruo que la prensa había inventado. Kevin, escondido en la clandestinidad, veía cómo su nombre se convertía en una leyenda oscura. Una sombra distorsionada que ya no podía controlar. El surgimiento de la mito Mitnick no solo afectó a la prensa, sino también a las corporaciones que temían volverse el próximo objetivo. Empresas de telecomunicaciones, bancos y proveedores de Internet comenzaron a reforzar sus equipos de seguridad de forma desesperada.
Para muchos ejecutivos, no importaba si Kevin realmente tenía esas habilidades sobrehumanas. Lo importante era que el rumor existía. Y ese rumor era suficiente para generar pánico. En reuniones internas, directores hablaban de él como si fuera un fantasma capaz de atravesar cualquier firewall, un enemigo invisible que podía destruir reputaciones enteras. Con apenas una línea de código. El FBI, presionado por ese clima de miedo, clasificó a Kevin como una amenaza prioritaria. No porque entendieran sus métodos, sino porque temían lo que creían que podía hacer. Para Kevin, cada día se volvía más complicado. Vivía en constante movimiento, mudando de residencias, evitando cualquier rastro digital. ¿Sabía que ya no estaba huyendo solo de la ley? Estaba huyendo del miedo colectivo que lo había transformado en un símbolo. El sistema no temía al hacker real. Temía a la idea de él. Para sobrevivir, Kevin tuvo que convertirse en un maestro del anonimato. No usaba su nombre real, no repetía rutas, y jamás permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Vivía en habitaciones baratas, pagaba todo en efectivo y evitaba cualquier uso de tecnología que pudiera revelar su posición. Irónicamente, el hombre conocido por su habilidad para navegar el mundo digital. Ahora tenía que desconectarse por completo para evitar ser capturado. Pasaba horas analizando noticias, estudiando cada movimiento del FBI, intentando anticipar los próximos pasos de una persecución. Que ya era nacional. Pero la soledad empezaba a pesar. La paranoia se volvía rutina. Cualquier llamada telefónica, cualquier mirada prolongada, cualquier carro estacionado demasiado tiempo frente a la ventana. Todo se convertía en una posible amenaza. Kevin vivía como un fantasma, siempre alerta, siempre preparado para desaparecer en cuestión de minutos. Era irónico. El hacker que entendía mejor que nadie cómo se movía la información. Había perdido por completo la libertad de usarla. A pesar de su disciplina, su cautela y su habilidad casi instintiva para prever riesgos, Kevin cometió un error. Uno pequeño, casi insignificante, pero suficiente para empezar a cambiar el rumbo de la persecución. Una tarde, mientras revisaba información desde una computadora improvisada, decidió hacer una llamada breve desde un teléfono público. Una llamada que, en teoría, era segura. El número estaba encriptado, la ubicación era aleatoria y el contacto era de confianza. Pero esa cabina, en ese barrio, estaba siendo monitoreada por un barrido telefónico general, parte de un programa masivo destinado a encontrar cualquier rastro del hacker, que se había convertido en el enemigo número uno del sistema. No fue una identificación completa. No reveló su nombre, ni su paradero exacto. Apenas un eco digital, una señal débil en un mar de ruido. Pero para el FBI, esa señal era suficiente para despertar sospechas, y para justificar redoblar los recursos en esa zona. Kevin no lo sabía todavía, pero su primer error, un simple descuido de segundos, había puesto a los agentes un paso más cerca. El eco digital captado por el barrido telefónico no daba coordenadas exactas, pero sí permitía algo crucial. Acotar la zona. El FBI desplegó equipos especializados, comenzó a rastrear patrones de movimiento, revisar cámaras urbanas, y cruzar datos de consumo eléctrico y telefónico. En un radio cada vez más pequeño. Los agentes no sabían dónde estaba Kevin, pero sabían que estaba cerca. Mientras tanto, él seguía moviéndose con su rutina casi militar, convencido de que su llamada había pasado desapercibida. Caminaba por las calles sin mirar dos veces, entraba y salía de tiendas sin sospechar que a pocas cuadras, una operación silenciosa comenzaba a tomar forma. Vehículos sin identificación aparecían en el barrio. Antenas móviles recogían señales. Agentes de civil se mezclaban entre peatones, esperando descubrir un rostro que nunca habían visto en persona, pero que conocían a través de cientos de informes. El cerco se iba cerrando lentamente, como una red invisible. Y aunque Kevin todavía creía estar un paso adelante, por primera vez en meses, ya no era él quien controlaba el tablero. Era el sistema. A medida que el FBI estrechaba el perímetro, los movimientos de Kevin empezaron a llamar atención. No porque fueran imprudentes, sino porque eran demasiado consistentes. Cada madrugada salía a caminar por las mismas calles. Visitaba siempre los mismos mercados,
las mismas lavanderías, los mismos cafés discretos donde podía observar sin ser observado. Esa rutina, que antes lo hacía sentir seguro, ahora se convertía en un patrón detectable. Un agente de civil, estacionado dentro de un auto común, notó que aquel hombre de paso silencioso aparecía en la misma esquina varios días seguidos. No sabía que era Kevin, pero sabía que algo en él no encajaba. Mientras tanto, en la base de operaciones, la triangulación de señales débiles comenzaba a coincidir con esa misma zona. Cada nuevo dato, cada microfragmento de análisis, dibujaba un mapa que lentamente apuntaba hacia un único punto. Kevin seguía atento, pero no percibía las miradas discretas, los autos que giraban a la misma velocidad que él, las figuras que se movían sincronizadas en las sombras. El barrio parecía normal, pero debajo de esa normalidad se estaba levantando un cerco silencioso, uno del que sería cada vez más difícil escapar. El FBI aún no tenía una imagen clara, pero tenía algo casi tan valioso como una prueba directa. Un perfil de comportamiento. Las señales captadas, los patrones de movimiento, y los análisis cruzados de consumo y horarios empezaban a dibujar la silueta psicológica de alguien que vivía en la sombra. Alguien que evitaba cualquier interacción digital. Alguien que, por hábito o por miedo, se movía con la disciplina de un fugitivo experto. Los agentes revisaban cámaras de seguridad del barrio, comparando cada rostro, cada gesto, cada camino repetido. Buscaban a un hombre sin nombre, sin registros, sin pasado reciente. Un fantasma entre personas comunes. Entonces, un detalle llamó la atención. Un huésped de un pequeño edificio, que pagaba siempre en efectivo, no recibía visitas, y nunca utilizaba el teléfono del local. No era suficiente para una orden de captura, pero sí para algo mucho más decisivo. Vigilancia continua. Mientras ellos unían piezas, Kevin seguía convencido de que su anonimato seguía intacto. Ignoraba que, por primera vez, había sido marcado no por lo que había hecho, sino por lo que no hacía. La sospecha estaba sembrada. Y desde ese momento, cada paso suyo sería observado. La vigilancia comenzó sin que Kevin lo percibiera. Primero, un agente sentado en un banco, haciendo de cuenta que leía un periódico. Después, un auto estacionado en la esquina opuesta, con motor apagado y vidrios ligeramente polarizados. Luego, una mujer que pasaba por la acera todos los días. A la misma hora, siempre hablando por teléfono, siempre mirando de reojo. Era una coreografía perfecta. Cada agente tenía una función. Cada mirada, cada microgesto, cada registro de cámara, alimentaba un informe que crecía día a día. Kevin seguía viviendo su rutina cuidadosamente planejada. Salía temprano, compraba comida para solo un día, evitaba lugares concurridos. Creía que sus precauciones eran suficientes. Pero no había percibido que esa misma cautela extrema se había convertido en su huella. Los agentes no se aproximaban. No querían asustarlo. No querían que huyera. Querían observar. Entender su ritmo. Esperar el momento exacto. Cada paso de Kevin, cada puerta que abría, cada calle que recorría, estaba siendo registrado desde múltiples ángulos. La red no se cerraba con violencia. Se cerraba con paciencia. Y él, sin saberlo, ya estaba en el centro del círculo. En febrero de 1995, los agentes finalmente lo localizaron. Un pequeño apartamento en Raleigh, Carolina del Norte. Dentro, encontraron a Kevin solo, trabajando en un computador común. Sin equipos militares. Sin tecnología secreta. El hacker más buscado del país había sido capturado, pero el mito era mucho mayor que la realidad. La captura no fue el final de la historia. Fue apenas el comienzo de entender cómo alguien había logrado burlar sistemas enteros durante años, y qué secretos se escondía en su computador, aún encendido sobre la mesa. Kevin Mitnick, de 31 años, finalmente había sido capturado. Pero su calvario legal apenas comenzaba, y lo que sucedería en los años siguientes sería tan controversial como sus crímenes. La narrativa mediática. Los medios transformaron la historia en una narrativa épica. El genio del crimen digital versus el brillante samurái de la seguridad. Shimomura se convirtió en héroe,
Mitnick en villano casi mitológico. Periódicos publicaron historias exageradas sobre sus capacidades. Se decía que podía lanzar misiles nucleares, que podía derribar redes telefónicas nacionales con un simple silbido, que había robado millones en secretos corporativos. La realidad era simultáneamente más mundana y más interesante. Mitnick era extraordinariamente hábil en ingeniería social y entendía profundamente los sistemas de telecomunicaciones. Pero no era un superhéroe criminal ni un genio del mal. Era un hombre con una compulsión por explorar sistemas prohibidos, que había cruzado líneas legales repetidamente y ahora enfrentaría las consecuencias. Lo que sucedió después de la captura de Mitnick es donde su historia se vuelve verdaderamente compleja, y donde se revelan las profundas confusiones del sistema legal estadounidense al lidiar con delitos cibernéticos en los años 90. Prisión sin fianza. Después de su arresto, Mitnick fue mantenido en prisión sin derecho a fianza. La fiscalía argumentó que era excepcionalmente peligroso. No porque fuera violento, nunca había cometido un acto violento, sino porque supuestamente podría hackear sistemas desde un teléfono público. Los fiscales pintaron a Mitnick como una amenaza casi sobrenatural. En audiencias judiciales, afirmaron que podía acceder a sistemas militares, que podía manipular redes telefónicas a voluntad, que incluso desde prisión podría causar caos cibernético masivo. Una de las afirmaciones más absurdas, que se repitió en medios y en tribunales, era que Mitnick podía lanzar armas nucleares asociando códigos por teléfono. Era completamente falso, técnicamente imposible, pero demostraba cuánto miedo y malentendido existía sobre los delitos cibernéticos. Como resultado, Mitnick pasó 4 años y medio en prisión antes de su juicio. 8 meses de ese tiempo fue en aislamiento. Durante periodos, le prohibieron hacer llamadas telefónicas porque las autoridades carcelarias temían que pudiera hackear el sistema telefónico de la prisión, simplemente marcando números. Imagina la situación. Un hombre en una celda vacía, sin acceso a computadoras, teléfonos, o incluso contacto humano regular, porque las autoridades lo consideraban tan peligroso que su mera voz podría ser un arma. El apoyo público. Mientras Mitnick esperaba su juicio, algo interesante comenzó a suceder. Un movimiento de apoyo creció en la comunidad tecnológica. Hackers, activistas de derechos digitales, y defensores de libertades civiles comenzaron a cuestionar si el tratamiento de Mitnick era justo o proporcional. Sitios web con el eslogan "Free Kevin" proliferaron. Activistas argumentaban que mientras asesinos y violadores recibían fianza, un hacker que nunca había cometido violencia ni robado dinero directamente estaba siendo tratado como terrorista. La revista 2600, una publicación emblemática de la cultura hacker, hizo de la liberación de Mitnick una causa. Conferencias de seguridad dedicaban paneles a discutir su caso. Incluso personas que no aprobaban sus acciones cuestionaban si la respuesta legal era desproporcionada. El acuerdo de culpabilidad. En marzo de 1999, después de años en prisión esperando juicio, Mitnick aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de 4 cargos de fraude electrónico y un cargo de intercepción ilegal de comunicaciones. Fue sentenciado a 46 meses de prisión, pero como ya había cumplido más de ese tiempo esperando juicio, fue liberado en enero de 2000, con un periodo de libertad supervisada. Las condiciones de su libertad condicional fueron extraordinariamente restrictivas: 3 años sin usar computadoras, internet o teléfonos celulares. En el año 2000, cuando Internet ya se había vuelto fundamental para la vida cotidiana, esto era prácticamente un exilio de la sociedad moderna. ¿Qué había robado realmente? Aquí está lo fascinante y lo controversial del caso Mitnick. Cuando finalmente se contabilizaron los daños, las cifras eran sorprendentemente bajas comparadas con la narrativa dramática. Las empresas afectadas inicialmente afirmaron pérdidas de millones de dólares. Pero estas cifras infladas incluían valor de secretos comerciales y costos de investigación, más que pérdidas económicas directas. Mitnick nunca vendió información robada, nunca intentó extorsionar a empresas, nunca destruyó deliberadamente datos. Los miles de números de tarjetas de crédito encontrados en su poder nunca fueron usados para fraude. La evidencia sugería que los recopiló más como trofeos, como prueba de su acceso, que con intención de usarlos. Esto no excusa sus acciones. Violó leyes repetidamente,
Invadió sistemas sin autorización. Causó costos reales a empresas que tuvieron que mejorar su seguridad. Pero la narrativa de Mitnick como criminal cibernético que robó millones nunca fue realmente cierta. Era un explorador compulsivo que no podía dejar de probar que podía acceder a lugares prohibidos. Una adicción a la emoción del acceso no autorizado más que un esquema criminal calculado para beneficio económico. Cuando las restricciones de su libertad condicional finalmente expiraron en 2003, Kevin Mitnick hizo algo que muchos no anticiparon. Se transformó completamente en una fuerza legítima en la industria de seguridad cibernética. Fundó Mitnick Security Consulting, donde empresas ahora le pagaban para hacer exactamente lo que hacía antes, pero legalmente. Pruebas de penetración, consultoría en seguridad, evaluaciones de vulnerabilidades, y especialmente, entrenamiento en ingeniería social. La lógica era impecable. ¿Quién mejor para enseñar a empresas cómo protegerse que alguien que había pasado décadas explotando sus vulnerabilidades? Escribió varios libros que se convirtieron en referencias en la industria. The Art of Deception, 2002, sobre técnicas de ingeniería social. The Art of Intrusion, 2005, con historias de hackers reales. Ghost in the Wires, 2011, su autobiografía. Estos libros no glorificaban el hacking ilegal. En cambio, educaban sobre las técnicas que los atacantes usan, ayudando a empresas y personas a protegerse mejor. Compartía sus historias no para inspirar imitadores, sino para ilustrar que la seguridad tecnológica sin considerar el factor humano está fundamentalmente incompleta. Mitnick se convirtió en palestrante internacional altamente solicitado en conferencias de seguridad como DEF CON, Black Hat y RSA Conference. Empresas Fortune 500 lo contrataban para evaluar su seguridad. Su compañía creció, eventualmente fusionándose con KnowB4, una empresa líder en entrenamiento de concienciación sobre seguridad. La ironía no pasó desapercibida. El hombre una vez considerado demasiado peligroso para tocar un teléfono ahora trabajaba con algunas de las organizaciones más sensibles del mundo, ayudándolas a proteger sus sistemas. Kevin Mitnick falleció el 16 de julio de 2023, a los 59 años, de cáncer pancreático. Su muerte marcó el fin de una era en la historia de la seguridad cibernética. Su legado es complejo y multifacético. Sobre seguridad, Mitnick probó, décadas antes de que se volviera conocimiento común, que el eslabón más débil en cualquier sistema de seguridad raramente es la tecnología. Es el ser humano que la opera. Las técnicas de ingeniería social que usaba en los años 80 y 90, phishing, pretexting, manipulación psicológica, siguen siendo las más efectivas hoy. Las herramientas han cambiado, pero los principios psicológicos permanecen idénticos. Sobre justicia. Su caso expone preguntas incómodas sobre cómo el sistema legal maneja delitos cibernéticos. ¿Fue justo mantenerlo años en prisión sin juicio? ¿Eran las restricciones de su libertad condicional proporcionales a sus crímenes? ¿Cómo equilibramos la necesidad de castigo con la posibilidad de rehabilitación y contribución positiva? Sobre curiosidad y obsesión. La historia de Mitnick es también una historia sobre la naturaleza de la curiosidad humana y cuándo cruza hacia la obsesión destructiva. No era malicioso, pero tampoco podía controlarse. ¿Dónde trazamos la línea entre exploración y transgresión? Sobre redención. Finalmente, su transformación de criminal más buscado a consultor respetado demuestra que las personas pueden cambiar, que el conocimiento adquirido incluso a través de medios cuestionables puede eventualmente servir a propósitos positivos. Kevin Mitnick no fue el hacker más destructivo de la historia. No fue el más motivado financieramente. Pero fue posiblemente el más famoso, y su historia permanece como un caso de estudio fascinante sobre ciberseguridad, justicia, y la naturaleza humana en la era digital. En sus últimos años, reflexionando sobre su vida, Mitnick admitió que lo haría diferente si pudiera volver atrás. No porque lamentara la curiosidad que lo impulsó, sino porque entendía el dolor que causó a otros y los años de su propia vida que perdió en prisión. Su historia es una advertencia, pero también una lección sobre vulnerabilidad humana, sobre cómo sistemas complejos pueden ser comprometidos no a través de fuerza bruta técnica sino a través de comprensión psicológica, y sobre cómo incluso en el mundo digital, al final, todo se reduce a personas, sus debilidades, sus fortalezas, y sus elecciones. Kevin Mitnick,
hacker, fugitivo, prisionero, consultor, educador y eventualmente, leyenda. Una historia estadounidense sobre curiosidad, consecuencias y la siempre complicada posibilidad de segundas oportunidades. Si te ha gustado esta historia, no olvides seguir el canal para no perderte nuestros próximos casos. Comparte este video con quien disfrute del mundo del hacking, la ciberseguridad y las historias reales detrás de la tecnología. Y, por supuesto, recuerda dejar tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Aquí publicamos nuevas historias cada semana, explorando los casos cibernéticos más sorprendentes, polémicos y fascinantes del mundo digital. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo episodio.